Eh, aquella historia que está olvidada, esa historia no contada, esa historia que no está en los libros de texto, esa historia que fue soslayada al escribirla, porque quienes lo escribieron no fueron nuestros ascendientes, fueron otros, pero más sin embargo fueron nuestros ascendientes los que primero entraron en batalla. Mi nombre es Javier Mora Segura, soy originario de San Miguel Sinacapan, municipio de Cuetzalan del Progreso, orgullosamente descendiente náhuatl. Mi abuelo, mi tatarabuelo fue el que participó, mi abuelo me contaba, y él se llamaba José María Mora, originario de San Miguel Sinacapan, participó. En Cuetzalan participaron muchos personajes. Estuvo Agustín Dieguillo, Francisco Agustín Dieguillo, que fue varias veces presidente municipal náhuatl, macehuatl, en nuestra cultura macehuatl, y que él es el que, digamos, era el que organizaba a los indígenas en nuestro municipio, gente de Zacatipan, de Santiago Yamputlalpan y de otras comunidades que participaron. Muchos de aquellos hombres no existe ningún documento todavía. Existe dentro de la tradición oral. Existe dentro de la tradición oral, dentro de nuestras comunidades, de varias familias que participaron sus ascendientes, pero no existen documentos como tal. Un documento, una lista que sacó Francisco Agustín Dieguillo, ahí nombra algunas personas, dentro de esas personas nombra a mi tatarabuelo en esa participación. Y aquí lo importante también es rescatar y mencionar claramente que no nada más fueron los hombres los que participaron en esas batallas, sino también las mujeres participaron. Y participaron de dos formas, porque estos hombres eran campesinos, jefes de familia, dejaron a sus familias, se vinieron a luchar. ¿Y quiénes quedaron al frente de esas familias? Las mujeres. Pero las mujeres sostuvieron a sus hijos, les dieron de comer, les dieron de beber, ¿sí? Los sostuvieron ahí dentro del campo con lo que tenían, los sostuvieron. Y esa parte es muy importante, pero no nada más eso. Participaron dentro de las batallas. Yo soy originario de San Miguel Sinacapan, y en San Miguel Sinacapan en los años 80 se recopiló un libro que tiene el título Lo que nos contaron nuestros abuelos. Ese es el título que tiene el libro, lo pueden encontrar, es de CEPEC, son varios autores, y ahí recabaron varios testimonios. Dentro de los testimonios hay una anécdota muy importante de cómo las mujeres participaron en una batalla, porque no nada más fue la batalla del 5 de mayo, esa fue la gloriosa batalla del 5 de mayo. Pero cuando la historia no se reconoce, pues las mujeres fue muy importante la participación, muy, muy importante. ¿En qué año fue eso? Más o menos en 1863. Ya después, digamos, ya después de la batalla de acá, sí. Entonces, es todo, son 5 años más o menos lo que duró todo ese proceso en nuestra Sierra Nororiental. Sí, tenemos la épica tema de Xochapulco, que nuestro compañero originario de Xochapulco lo puede comentar ampliamente. Se celebra cada año, el 4 de agosto celebramos el aniversario de la quema de Xochapulco. Mujeres participaron en esa batalla, arrojando piedras para que cayeran los invasores. Hay otra batalla muy importante, la toma de Fortín en Zacapuastla, de cómo las mujeres que estaban aliadas con el general Francisco Lucas ofrendaron hasta su cuerpo. Ellos se dejaron, estas mujeres, se dejaron, digamos, que se burlaran de su honor y se dejaron burlarse de los franceses y llegaron hasta el Fortín. El Fortín era una fortaleza. Entraron y después de emborrachar a los invasores, cuando ya estaban... Molina, soy originaria de Tatosca, Zacapuastla-Pue, y de ahí surge el coronel Manuel Molina. ¿Quién fue Manuel Molina? Manuel Molina fue un hombre, yo lo considero ilustre, porque estuvo también al frente junto con José Huidobro de la Quinta Compañía. Manuel Molina fue uno de los primeros que le dio frente al Ejército de Oriente en la batalla del 5 de mayo de 1862, pero también estuvo al frente y con ese poder, con esa valentía, se enfrentó también a la batalla del 2 de abril de 1867. Manuel Molina fue un hombre muy aguerrido, un hombre muy inquieto,
100% indígena, originario de la comunidad que antes mencioné, y también fue galardonado por el licenciado Benito Juárez. Desafortunadamente no, en la historia oficial no existen estos hombres, están totalmente olvidados, y mucho menos la Quinta Compañía. La Quinta Compañía se la ha adjudicado el municipio de Zacapuazla, y el municipio de Zacapuazla ha sido 4 veces heroica, cuando en las comunidades totalmente no se ha visto ningún resultado con referente a esta brillante participación de nuestros héroes. Los hemos considerado como héroes indígenas olvidados. Por el otro, mi tatarabuelo fue muy conservador, porque yo como tataranieta no tengo evidencias orales de mi madre, de mis abuelos y de mis bisabuelos, pero sí existe una reserva histórica cultural de documentos. Entonces, los documentos dan fe y legalidad de la veracidad de esta importante Quinta Compañía del Sexto Batallón de Zacapuazla, Puebla. Muchas gracias. Quinta Compañía del Sexto Batallón. Con mi bisabuelo no es de Cuetzalan. Yo vivo en Cuetzalan, pero él no era de Cuetzalan. Él lo mandaron de acá de México porque por orden de don Benito Juárez. Él, aparte de él era militar de carrera y también era doctor, pero llegó allá a Zacatlán primero, y después, cuando llegó ya el tiempo de la batalla, lo trasladan a Zacapuazla con la intención de que forme la Quinta Compañía. Pero llega a Zacapuazla, que era un municipio conservador, entonces pues ve que ahí las cosas eran muy difíciles y se va a Cuetzalan, y ahí se quedó más tiempo y empezó a formar la Quinta Compañía, y ahí se apoyó de don Manuel Molina, que también era militar, y ahí lo habilitan como capitán para que sea su segundo en esa batalla. Y empezó a recorrer las comunidades de ahí y de Cuetzalan inclusive, para juntar gente para esa batalla que pues, estaba tan complicada porque era una batalla difícil. Él, como militar que era, ya con experiencia, sabía que la cosa estaba difícil. Entonces ahí estuvo él peleando. Me contaba mi abuelo, ya su hijo del capitán José María Huidobro, que ellos les costó mucho trabajo conseguir gente para ir a esa batalla por la situación que era. Porque mucha gente que piensa que era de Zacapuazla el batallón, pero en sí de Zacapuazla, como toda la cabecera, no era. Únicamente había una persona de Zacapuazla. Los demás todos eran de las juntas auxiliares, inclusive de Cuetzalan, como por ejemplo Zacatipan y Xocoyolo, San Miguel, de por allá, que eran las comunidades de Cuetzalan. Él estuvo ahí y llevaron 26 elementos para esa batalla. Eran milicianos, él no era el militar, ellos eran milicianos los que estuvieron ahí participando, y pues les tocó batallar, empezar la pelea y son los primeros en enfrentar al enemigo. Ellos únicamente llevaban sus herramientas de trabajo porque no llevaban armas, ellos ni siquiera sabían disparar porque eran campesinos la mayoría. También me contaba mi abuelo que su papá le contaba que tuvieron que sacar gente de la cárcel para llevarlo porque no había mucha gente disponible para esa batalla. Entonces sí fue una situación muy difícil, pero él pues lograron salir adelante. Él considera que se fue a Cuetzalan porque él podía estar en contacto con gente de Xochapulco y Tetela que le quedaba más cerca que de Zacapuazla. Entonces, que es donde estaban los demás batallones de la Sexta Compañía, que eran 4 de Tetela y 1 de Xochapulco. Ellos, cuando llega el momento de la batalla, pues se fueron caminando a Puebla, vinieron caminando con su batallón de gente y pelearon más nutridas, porque ahí estaban las personas que eran de allá y podían haber juntado más gente, como era Juan de Nepomuceno Méndez, como era el otro Juan Crisóstomo Bonilla. Ellos eran de Tetela y por ser de allá pues, tenían una facilidad para juntar gente. Entonces ellos sí tenían como alrededor de, no sé, 80 o 100
existían elementos. Todos, perdón, todos campesinos, todos Sí, originarios. sí, todos eran campesinos, allá todos eran campesinos, eran campesinos indígenas. Los Sí. tres guaraníes. Todos, Algunos descalzos, porque algunos no iban sí, o sea, eran guaraches. campesinos todos. Sí. Eran totalmente gente indígena que realmente, mis respetos, yo siento que dieron la vida por nosotros y lucharon por eso. Ahora nosotros platicamos aquí entre compañeros, pues hay que seguir luchando por esto, porque en aquellos entonces tuvieron esos valores. Fueron personas que de verdad merecen respeto y recordarlos, y con mucho respeto y cariño a esa gente que le echó ganas en aquel entonces, no tuvieron miedo para defender a su país, a su territorio mexicano. Ahora el 20 de octubre cada año se conmemora la historia del 20 de octubre del año 1865. Hoy lo recordamos nosotros y lo hacemos su conmemoración, su floral, hay un monumento, y pues cada año lo hacemos como Dios nos da a entender. ¿Qué conmemoran? Pues lo de la batalla y lo del general. ¿El 20 de octubre? El 20 de ¿Y por octubre, qué 20 de porque el 20 de octubre fue cuando fue la batalla. Fue el 20, de Sontecuán, fue el 20 de octubre del año 1865. Y esa fecha es la que llevamos nosotros, cada 20 de octubre. Y yo voy a comentarles algo de que yo me doy cuenta de una historia que fui en el municipio de Tetela, escuché que por allá tenían ese escrito de la historia de la batalla de Sontecomapan. Los franceses llegan al municipio de Tetela de Ocampo y se trasladan para un lugar, un municipio también se llama Cuauhtémoc. Entonces, para que, como la gente pues es por miedo, también lo hacía, estaban en contacto, en comunicación ambas pueblitos, por decir, o comunidades o gente, que en aquel entonces no eran comunidades porque no había autoridades en ese tiempo, pero había gente. Decían, bueno, ¿sabes qué? Avisaban a un lugar que se llama Manzanatitan. Vine a uno de Cuauhtémoc para avisar a Manzanatitan, mira, el ejército francés está en Cuauhtémoc. ¿Para dónde van? Supuestamente se dirigen para ese lugar, para rumbo a Taxco. Entonces viene el de Manzanatitan, se viene a la comunidad de Taxco. Llega y les dice, mira, tú les das este mensaje a los de arriba. En ese entonces mi pueblo se llamaba Chautitan, no era Sontecomapan. Llega esa persona y dice, ¿sabes qué? Mira, los invasores ya empiezan a caminar hacia Manzanatitan y vienen para acá, a estos pueblitos, o sea, a estos lugares que no eran pueblitos en aquel entonces, eran ranchitos. Entonces llega el recado en Sontecomapan. En Sontecomapan había pocas gentes, en aquel entonces pocas casas. Ellos dan el mensaje y vienen a buscar a la gente, al general Juan Francisco, supuestamente tenían por Tlaxcantla, se trasladan a Tlaxcantla te dan esa información para que Tlaxcantla se moviera otra persona para que le avisara al general Juan Francisco en Xochapulco, el donde se ubicaba. Entonces así fue como se fueron dando cuenta de que dónde caminaban los invasores. Pero había una pequeña reunión aquí en Tlaxcantla, y decía el general Juan Francisco Lucas, creo que no va a ser posible esperarlos porque ellos traen armas pues de alto poder y nosotros no tenemos ni parque. El tal Matías Franco escucha la conversación, pero no escuchó toda la conversación, porque cuando él estaba, decía al general, dice, nos vamos a ir a Papantla, Veracruz. Entonces se confía Matías Franco y se va. Él estaba unido con los franceses, traiciona a su país y le saben que no hay ningún problema, pueden llegar, pueden caminar sin preocupación, que no van a estar el ejército, o sea, el general se va para Papantla, Veracruz. Se confía en el general, al final de cuentas dicen, bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer? El general dice, mira, no vamos a huir, vamos a esperarlos. Nosotros nada más llegar lo más pronto posible. Si yo llego con mi gente en el lugar del cerro, entonces ya lo hicimos, y si no, ni modo, nos toca perder. Entonces en ese lugar antes había un camino real que era para puros arrieros, con sus burritos cargaban mercancía. Entonces él llega y dice, mira, a ver, forma su gente en toda la orilla del camino real, lado de arriba, porque era monte en aquel entonces. Forma su gente y dice, aquí se van a estar, dice, unos con palos, unos con esas famosas ondas, con piedras y machetes, y uno que otro escopetas antiguitas. Y dice, mira, cuando ustedes escuchen el toque de banda de guerra, es ese momento cuando van a disparar. No hagan un disparo sin que reciban la señal, pero van a estar a la segura.
Entonces en ese momento que llegan los demás confiados, sabían que no iba a haber nadie. Ellos ya al llegar el que adelantaba de los invasores, llegó hasta donde estaba el general en la mera loma, que él estaba en la loma. En ese momento ordena el toque de banda de guerra, y cuando ordena el toque de banda de guerra le disparan así a boca de jarro. En ese momento, en los disparos, pues ya se imaginarán, aquellos los agarraron descuidados, empezaron a disparar sus armas, ya se disparaban entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque pues no sabían ahora, así como decimos hoy, ni qué pasó, por qué. Pero en aquel entonces, así fue como ganó la batalla del general, con esa posibilidad, gracias a Matías Franco por su traición. Porque si no fuera por él, pues yo creo que no, era difícil ganarlo. Pero el general juntó a su gente, los que tenía de este lado, por ejemplo, ya participaron, puede ser los Tatoscas, Xochapulco, Tlaxcala, por rumbo a Zabla, él tenía su gente reunida. Todos ellos participaron, porque en el pueblo y en pueblo, ahora que yo he estado investigando, apenas mínimo habían como 8 casitas en aquel entonces. Ahora, mis bisabuelos, yo me contaba a mi mamá que sí, ellos escucharon esa batalla porque dice, se oía como si estuvieran asando albergones. Ellos ahorcaron los gallos para que no cantaran, para que no se dieran cuenta que si había gente por ahí. Pero yo ya lo entiendo y creo que sí, porque yo ya cuando era yo ya un chamaquito grancito, yo descubrí que mi papá tenía una cajita de madera y tenía varios casquillos percutidos de diferente calibre. Pero en aquel entonces mi papá no participó en la guerra, sino después. La gente que pudo huir, los franceses se escaparon por ahí, como era monte. El gobierno poblano les dio armas, dice, ustedes les voy a entregar armas, escogió a 3 personas, ahí denles fin. Porque hay mucha gente que sí huyó. No murieron todos los franceses ahí. ¿Usted Sí. cómo se llama? Joaquín Sánchez Calderón. ¿Y quién fue su familiar? Mi papá ya que le digo, o sea, Rafael Sánchez, el que participó al final de cuentas, pero ya cuando decidieron que pues llegaran a darles, como decimos, a darles cuello a los que los encontraban por ahí en bolita, porque sí se distribuyeron mucha gente. Más o menos como... Entonces, ahora esa comunidad se llama Sontecomapan porque el mismo general, él bautiza a ese pueblo, dice, ahora en adelante se va a llamar Sontecomapan, por las cabezas que quedarán arriba. Sontecon es cabeza en náhuatl, Mapan es arriba. Entonces, él es el que bautiza, por eso hoy el santo patrono de ese pueblo, San Juan Bautista. Yo que un pequeño grupito que voy formando de música, también Grupo San Juan. O sea, por el respeto y recuerdo ¿De qué municipio es? Es Tetela, Tetela. municipio de Tetela de Campo. Más o menos. Él fue sargento segundo, estuvo al lado de Juan Francisco Lucas en la batalla del 5 de mayo y después defendiendo nuestro territorio, allá en Xochapulco, porque Xochapulco fue como el centro de la guerra de guerrillas, donde se concentraban los diferentes, las diferentes compañías y el compañero decía de la quema de Xochapulco. Efectivamente, fue atacado Xochapulco en varias ocasiones por todos los frentes, del lado norte, oriente, poniente. Y el 4 de agosto de 1864, Juan Francisco Lucas junto con Juan Crisóstomo Bonilla prefirieron quemar sus chozas de toda la población, salir a esconderse a las cuevas que hay ahí cercanas, y para tenderles una trampa a los austríacos, a los húngaros, a los austro-belgas, que eran los que quisieron derrotar a Juan Francisco Lucas. Quemaron sus chozas, primero sacaron a los niños, a las mujeres, y cuando llegaron los austríacos, austro-belgas, les tendieron una trampa, y cuando ellos les pusieron aguardiente para que tomaran, y también cuando ellos ya estaban tomados, pues llegaron nuestros antepasados y los fulminaron ahí. Todavía cuando se escarbaban para poner el drenaje,
se encontraron ahí huesos, restos, y pues eran de huesos, me imagino que eran personas altas, porque eran huesos muy, muy grandes, que todavía algunos existen en un pequeño museo que está allá en Xochimilco. Sí. Pues a veces no se le da esa importancia, ¿no? He tenido varias conversaciones con otras personas y no sabían que en la comunidad habían salido 6 participantes, ¿no? Al principio eran 3, que yo había conocido que estaba escrita en la carta de Benito Juárez, pero resulta que son 6, en el cual pues a mí me enorgullece por el hecho de que de esa comunidad salieron personas valientes, con unos ideales muy fuertes, con fuerza, con valentía, con valor, ¿no? Entonces, durante todos estos espacios ha sido como abandonado de alguna otra forma por las autoridades. Ahorita ya en la Cuarta Transformación, y precisamente ahorita con el presidente Gerson Calixto, pues ya se está retomando esa parte, ¿no? Esa parte en donde se va a rehabilitar los espacios, que es el Centro de Bienestar, que precisamente se abrió en el 2 de diciembre, se inauguró del año pasado, y pues ahorita se están dando talleres, hay espacios donde se va a reconocer la historia, a recuperar las tradiciones, porque en Xocoyolo no se habla el náhuatl, ¿no? Por lo mismo de la invasión francesa. Entonces, nuevamente se tiene que recuperar nuestra historia, se tiene que recuperar nuestra vestimenta, y por eso estamos, ¿no? Con esa lucha, y para que nos den este tipo de oportunidades para esclarecer parte de la historia, ¿no? Ángulo 7. Periodismo para construir en común.